Hoy estaremos platicando acerca del ejercicio durante el embarazo, aprender todas esas generalidades, todas esas recomendaciones que debemos de llevar a cabo. Así que te invito a que juntos aprendamos más sobre este tema el día de hoy en tu programa en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ruth León detrás de estos micrófonos y comenzando esta semana con toda la actitud, hoy ya lunes 14 de mayo de 2018. Espero que hayan tenido un fin de semana con mucho descanso, con mucha relajación, que hayan disfrutado, que hayan organizado esas compras del fin de semana para tener una planeación más saludable en cuanto a comida se refiere. Recuerden que este programa nos enfocamos y nuestro objetivo principal es aprender a incluir una alimentación más variada, más saludable. Estamos aprendiendo de nutrición y cómo mejorar tu salud. Entonces, a poner en práctica todo lo que aquí escuchas, lo que a ti te funcione. Siempre les digo, vamos a escuchar muchísimas cosas, pero también lo más importante es que escuches qué te funciona a ti, qué de lo que decimos te cuadra y que tomes lo mejor de cada uno de los invitados, de cada uno de los temas. Y espero que también el tema del día de hoy te sirva muchísimo, que sea información de utilidad para ti y las personas que están a tu alrededor, porque hoy vamos a hablar del ejercicio en el embarazo. ¿Cuántos mitos hay en torno a? De repente una mujer se entera que está embarazada y casi es tenerla en una vitrina de cristal, no te muevas, no hagas esfuerzo, no camines, y a veces también demasiado sedentarismo puede llegar a perjudicar. Pero todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Ya está aquí con nosotros nuestro invitado, él es el doctor Luis Quiroga, quien es especialista en nutrición en el deporte, además de, en este caso, bueno, pues en el embarazo, que es el tema que el día de hoy vamos a estar revisando. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy buenos días, Ruth. Como siempre, un placer estar aquí en tu grandioso programa. Un saludo para todos tus radioescuchas. Y tú lo comentaste muy bien, un tema que se presta para muchos mitos. Claro. Y hay que recordar que los mitos siempre vienen del desconocimiento. Entonces, la intención de estar aquí junto con los radioescuchas es que podamos aclarar esas dudas que se tengan al respecto de este tema tan interesante. Muy bien, Luis, pues vamos comenzando ya de entrada con lo maravilloso que es este proceso del embarazo y cómo cambia tanto el cuerpo de una mujer durante este estado y que de eso va a depender también la cuestión del ejercicio. Así es, tú lo hemos comentado las veces que hemos estado aquí en tu programa desde hace mucho tiempo, el comentar que nosotros ya conocemos lo importante que es ser físicamente activos en estos estilos de vida saludables. Habíamos hablado en su momento de una nutrición adecuada, como lo fomentas mucho en tu programa, con estas recomendaciones de actividad física en cada una de las etapas de la vida, con esas cuestiones del descanso, esas cuestiones de manejar el estrés de manera correcta. Y bueno, retomando como estos puntos, la actividad física en el embarazo es un tema que, como tú lo comentaste, culturalmente a la mujer se le trata como convaleciente, como que no pudiera hacer nada, como que si se mueve puede perjudicar el desarrollo del producto, en este caso del feto. Y si bien es cierto, bueno, hay como ciertos riesgos, pero muchas veces que son dados por una mala praxis de la actividad física. Y hay muchísimos más beneficios. Sabemos ahora en la actualidad que el ser físicamente activo le va a ayudar mucho, no nada más en el proceso del parto, digamos en sí, sino a todos los cambios beneficios que puede tener la madre y por supuesto el producto en el niño. Como tú lo comentaste, hay una serie de cambios que yo creo que es importante que los vayamos tomando para también conocer y comprender ciertas capacidades o ciertas limitaciones que pueda llegar a tener la madre en este proceso. Sí, también dependiendo de los meses de gestación, las semanas que vaya avanzando el embarazo, van a ser las limitantes de la actividad física. No es lo mismo una mujer
que está en el primer trimestre, a quien ya está por dar a luz. Entonces, yo pienso que todo eso se toma en cuenta, Luis, para el desarrollo de este plan de actividad física. Sí, como lo hemos mencionado en todo momento, antes de prescribir cualquier tipo de actividad, es importante una valoración. Esta valoración tiene que ver, como tú lo comentaste, importante desde previo del embarazo. Es bien cierto que una persona que es físicamente o ha sido físicamente activa, en este caso la madre, pues va a costar mucho menos trabajo, va a tener muchísimo menos dificultades el poder seguir siendo físicamente activo a lo largo de este periodo o de esta etapa de la vida, comparado con aquella madre que no ha sido activa a lo largo y que de alguna forma se quiere, por recomendaciones muchas veces, empezar con un programa de actividad. Entonces va a ser diferente a aquella mujer que desde siempre ha hecho actividad y bueno, resulta que se entera que está embarazada y entonces prácticamente puede continuar con la actividad física. Sí, las condicionantes y las capacidades físicas que va a tener van a ser como muchísimo con mayor potencial, digamos, o de menos impacto al momento de hacer la actividad, puesto que tendrá mayores capacidades cardiopulmonares, tendrá mayor capacidad de fuerza, mayor capacidad de resistencia. De alguna forma, aún más cuando vaya cambiando fisiológicamente, se puede decir que va a mantener esos adeptos en su condición, que le va a permitir desarrollarse de mejor forma al momento del estímulo de la actividad física, comparado con alguien que mencionamos no lo ha tenido o no lo ha a lo largo de cierto tiempo, le ha costado trabajo el mantener ese tipo de rutina, ¿no? Sí, no es lo mismo que si tienes tiempo sin ejercitarte, sin estar físicamente realizando alguna actividad y de repente por prescripción médica, ahora sí por recomendación quieres iniciar, pues también hay que tener muchas precauciones durante el embarazo. Así es, lo comentábamos que durante esta etapa hay ciertos cambios importantes a nivel fisiológico, hay algunos cambios en el sistema musculoesquelético, es decir, a nivel de articulaciones y a nivel de estructuras musculares. Hay algunos cambios cardiovasculares, algunos cambios en el sistema respiratorio, a nivel endocrino y a nivel metabólico, que estos cambios traerán como consecuencia hasta cierto punto, ciertas limitaciones o ciertos cuidados que nosotros debemos de tener al momento de hacer la prescripción, porque tú lo comentaste y es importante tomarlo como un detalle. Vamos a priorizar siempre la salud de ambos, tanto del feto en este caso como de la madre, y que no es lo mismo hacerlo al inicio del embarazo al ya hacerlo a los 8, 9 meses, digamos, durante este periodo, ¿no? Entonces, sí es importante como manifestarlo, que vamos a priorizar siempre la salud antes que cualquier cosa. Un embarazo de alto riesgo, por supuesto, que tendrá ciertos cuidados que se tendrán que priorizar antes de cualquier otro tipo de estímulo en cuanto a la actividad, ¿no? Y también de acuerdo a lo que decíamos, las primeras semanas de gestación son cruciales, entonces también hay que tener cuidado si nunca se ha hecho actividad o si ya se realiza. Tengo entendido que sí se debe bajar el ritmo, pero ahorita nos lo comentarás, Luis, regresando de la pausa. Ya casi nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83, que es nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar un mensaje con tus dudas, tus comentarios. Platícanos, tú has ya en tus embarazos hiciste ejercicio, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentías? O si no lo hiciste, también platícanos, coméntanos, compártenos tus experiencias, y regresando de la pausa, pues seguimos aprendiendo más sobre el ejercicio y el embarazo. Quédate en línea y volvemos. León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer.
7 de la mañana con 17 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea, el día de hoy platicando con el doctor Luis Quiroga, quien es especialista en nutrición en el deporte. Además, estamos tocando el tema hoy específicamente del deporte o del ejercicio durante el embarazo. Bueno, ahorita hablamos del deporte ya en específico, qué tantos deportes se pueden practicar, cuáles podrían ser seguros y específicamente en el embarazo. Esta condición, esta etapa por la que la mujer vive, ¿qué tan recomendable es hacer ejercicio o no? Decíamos que había entonces una serie de cambios, Luis, y me gustaría retomar esos cambios que estamos hablando que se presentan en una mujer embarazada. Habíamos mencionado que había ciertos cambios a nivel de sistemas, esos sistemas, por ejemplo, los músculos esqueléticos. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, hay por el propio ganancia de peso de la madre, habrá algunos cambios en cuanto a ligamentos, a movilidad articular. Se puede decir que se desplaza un poco el centro de gravedad. Uh-huh. Hay una lordosis, o esta curvatura más exagerada, digamos, en cuanto a la columna vertebral. Okay. Hay ciertos cambios a nivel de suelo pélvico y sobre todo dolores importantes a nivel lumbares. Uh-huh. Porque eso también, por supuesto, pues, dificulta mucho la realización de la actividad, que ya más adelante hablaremos de las recomendaciones al respecto, pero bueno, uh-huh. Esa es una de las limitantes y que por supuesto van a dificultar algunas cuestiones de movilidad en cuanto a la madre, ¿no? Al momento de desplazarse. Uh-huh. Dentro de los cambios también a nivel del sistema cardiovascular hay aumentos en los latidos por minuto, hay un aumento, digamos, en la frecuencia cardíaca, ajá, que puede pasar desde 7 hasta 15 hasta 20 latidos por minuto más. Okay. Depende del trimestre en el embarazo, y eso por supuesto también traerá como consecuencia un incremento también en el gasto energético y por supuesto, uh-huh, en las capacidades cardiopulmonares que pueda tener la paciente, ¿no? Y baja también tal vez el ritmo, la condición que se tenía precisamente por Sí, precisamente se puede decir que las actividades se van a manifestar como más intensas, digamos, uh-huh, uh-huh, al poder hacer a cualquier tipo de actividad. Se podrá ver un cansancio un poco más identificado, por, uh-huh, decirlo así, por la propia dicha actividad o por cambios fisiológicos, y se va a repercutir en que la paciente se sienta con una incapacidad muchas veces de poder hacer, okay, la actividad. Pero esto lo manifestamos nuevamente que tiene que ver mucho con esos antecedentes de que la persona pueda ser físicamente activa, uh-huh, o que de alguna forma se manifieste con mejor condición, porque habrá quien diga, no, yo la verdad no, estos síntomas o estas cuestiones fisiológicas se puede decir que sí son para todas, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, de que alguien la exprese o que la sienta más o menor sintomatología, por decirlo así, okay, tiene que ver mucho con las capacidades previas o la condición física que se pueda tener al respecto o previo al embarazo, ¿no? Perfecto, de ahí la importancia de también una valoración previa para esta prescripción del ejercicio, ¿no, Luis? Así es, era lo que comentamos, que no se trata nada más de recomendar por recomendar o utilizar cualquier tipo de actividad física que esté de moda o que se recomiende, sino cada uno tendrá que tener cierta recomendación en particular para los beneficios propios, ¿no? Claro. Porque no todos tendrán los mismos beneficios, no todos tendrán las mismas capacidades o las mismas problemáticas, entonces es importante que se pueda tener de esa manera. Uh-huh. Otro de los cambios que se tienen, hay un aumento en la temperatura corporal, tomando, uh-huh, en consideración de lo basal, digamos, de 36.5 de recomendación, o de lo que de alguna forma fisiológicamente es. Hay casos reportados que ahí se eleva hasta 38, 39 grados centígrados. Eso también, por supuesto, trae ciertas complicaciones, esta hipertermia, digamos, en el embarazo, que muchas veces también se manifiestan algunas problemáticas hacia el producto. No, imagínate, y también ahorita en esta época donde está muy intenso el calor, reduciría también el nivel de condición física de una mujer embarazada. Así es. Entonces, ese cansancio, agotamiento. Por supuesto, entonces hay un aumento evidente en la frecuencia cardíaca, hay un, uh-huh, aumento en la temperatura corporal, hay cambios en nivel de musculares, esqueléticos o de estructura, uh-huh, que por supuesto son tomados en cuenta y que comentábamos en que se acentúen o no de muchas maneras o de formas distintas, pues tendrá que ver con esas capacidades propias de la madre, ¿no? Y, uh-huh, esto mencionamos, dificultará también cuestiones de realización de la actividad física. Ok, entonces va a depender mucho del estado previo de la madre, si
hacía o no ejercicio, de las semanas de gestación, del riesgo y también de esa recomendación médica, ¿no? Sí, Luis? claro, es lo que comentamos también. Estamos hablando ahorita estamos hablando entre cortes de los embarazos múltiples, que por supuesto también esto va a acentuar de nuevo más los síntomas porque la ganancia de peso es mayor, Claro. tomando en consideración los rangos recomendables de hasta 12 kilos, digamos, de un normo peso de que se vaya subiendo la paciente, que pueden llevar casos reportados hasta 20, 22 kilos por estos embarazos múltiples, ¿no? Y estamos hablando de madres que tengan un normopeso previo al embarazo. No, aquí no estamos tomando nada en consideración de pacientes con problemas de sobrepeso u obesidad, que eso también dificulta muchas alteraciones a nivel fisiológico, a nivel metabólico, a nivel endocrino, un sinfín de complicaciones que por eso muchas veces se recomienda mejor no hacer algún tipo de actividad física por las dificultades o por las complicaciones que pueda tener, pero no per se por la actividad, sino por los cambios metabólicos que la paciente se pueden acentuar previo a un peso que no es como el más recomendable que ha traído a lo largo de esta etapa, ¿no? Ok, de ahí la necesidad de individualizar estas recomendaciones y pues vámonos yendo ahora sí a las prácticas. Por ejemplo, es muy común el mito de escuchar que durante los 3 primeros meses casi acostada en cama porque es el periodo, digamos, con más riesgo que presenta la mujer las primeras semanas de gestación. ¿Qué hay al respecto, Luis? ¿Sí se puede hacer ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicios también son los más adecuados? ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? Sí, los programas de recomendación en cuanto a la actividad física, digamos que van a tener unas directrices de fortalecimientos y estiramientos musculares que traten de contrarrestar precisamente dichos desequilibrios posturales que tenga la paciente, ¿no? Esto comentábamos. Uno de los principales objetivos es aliviar o que sean actividades físicas que vayan a aliviar el dolor lumbar y facilitar un poco más la recuperación postparto, digamos que eso también eso es importante, que prepare y que posterior a tenga mayor capacidad para reincorporarse nuevamente como a las actividades, porque también es bien sabido que la mayoría de las personas posterior al parto acarrean un sinfín de complicaciones que también limitan un poco más el incorporarse nuevamente como la actividad, ¿no? Eso es como lo que buscaríamos de entrada. Otra cuestión es fortalecer, por ejemplo, la musculatura para precisamente tratar de soportar ese peso o esa ganancia corporal que se ha ganado en este proceso o en este periodo del embarazo y que de alguna forma esto pues también ayude a fortalecer ciertas zonas, como por ejemplo la musculatura del suelo pélvico, que es la que le ayudará en este proceso del embarazo y sobre todo en el parto, pues para ayudar en el trayecto de la expulsión de lo que es el producto, ¿no? Tú lo comentabas, depende el trimestre, deben de manejarse ciertas recomendaciones de la actividad física. Con respecto a ellos, es importante también mencionar que se deben de evitar cualquier tipo de actividad física de manera inicial, sobre todo, que traiga como complicación o como consecuencia un trauma importante al feto, ¿no? Entonces, digamos que actividades con demasiada intensidad, demasiada carga de volumen en cuanto a fuerza o por ejemplo, trabajo. Las pesas por ejemplo, ese trabajo se puede hacer, pero con un peso muy adecuado a las características del paciente, que no se exceda en cuanto a las características. La posición, por ejemplo, también de algunos ejercicios, digamos, nos ha tocado ver en la recomendación, oye, puedo hacer CrossFit o puedo hacer ese tipo de actividades. No digo que no se pueda, pero muchas veces las capacidades se ven disminuidas, ya exactamente, lo estás comentando. Y valorar también el impacto que pueda llegar a traer. Sobre todo mencionamos cuando son embarazos de alto riesgo, ¿no? Sí. Entonces, eso es como importante. Los aspectos importantes a considerar entonces sería como el conocer y evitar hasta cierto punto los traumas de manera importante al feto. El poder controlar la temperatura corporal también, eso es importante, porque mencionamos, a mayor temperatura corporal también traerá como consecuencias fisiológicas unas más de más impacto y dañinas hacia la salud, ¿no? Y lo que son también el estar monitoreando como que las frecuencias cardíacas y estas características de estas intensidades serían como los objetivos de manera inicial, o digamos en los primeros trayectos o los primeros inicios del embarazo, ¿no? Posteriormente, estos
estos, y a medida posible de que las semanas van pasando y que se ve que no hay un alto riesgo, que todo está, digamos, estable dentro de las ganancias de peso, que la madre también se encuentra bien nutrida, que eso es importante mencionarlo. Y qué bueno que lo mencionas. Porque ahorita estamos hablando de la actividad física, tomando en consideración que la madre se encuentra en un buen estado nutricional, que se encuentra con un peso adecuado para las ganancias esperadas, y que de alguna forma, pues bueno, complemente este producto que va llevando en su ser, y que se están alimentando y beneficiando los dos, tanto por la actividad como por la nutrición, digamos, ¿no? Dentro de las actividades mencionábamos, la propuesta es hacer este tipo tanto de combinación de actividades aeróbicas como anaeróbicas, o estas de cuestiones aeróbicas o cardiovasculares y, digamos, de fuerza. Yo no sé si por el tiempo nos alcanza, pero a lo mejor detallarlo un poquito más adelante. Si gusta, regresando ya de la siguiente pausa, que ya casi nos vamos a ir, tengo algunas preguntas. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Aquí nos comentan, dice: yo siempre hice ejercicio, pero ahora resulté con hernia lumbar y cervical. Bueno, pues ahorita nos dice también si sabes algún ejercicio que debe hacer ahora. No me quiero operar, tengo 60 años y también pues le interesa no subir de peso. Entonces entiendo que sí hizo ejercicio durante los embarazos. Muchas gracias. Ahorita, regresando a la pausa, también nos vamos con esta respuesta. ¿Cómo ves, Luis? 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos rapidísimo a una pausa, pero volvemos. ¿Cómo te va a ti? ¿Hiciste ejercicio durante tu embarazo? Compártenos y al regreso damos nuestra opinión. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso, estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040 AM. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Quiroga, quien es especialista en nutrición en el deporte, y estamos hablando acerca del ejercicio y el embarazo. Entonces, me quedé con esta pregunta, Luis. Cuando hay entonces alguna hernia lumbar, cervical, ¿algún tipo de ejercicio que tú puedas recomendar hacerle a esta persona? Ahora tiene 60 años. Sí, creo que es importante y lo platicamos ahorita en los comerciales. El trabajo interdisciplinar con el profesional de la salud. Yo por lo regular, cuando nos hacen este tipo de preguntas o recomendaciones, tratamos de conocer bien el historial clínico, claro, para precisamente evitar algún tipo de recomendación que vaya, en lugar de hacerle un beneficio, bueno, trae una complicación. Es importante que tanto, en este caso, el ginecólogo, el médico familiar, el fisioterapeuta, que muchas veces también se involucra aquí, es una demasiada utilidad para poder tomar las decisiones al respecto. Claro. Podríamos decir desde una misma ejercicios tipo yoga, por ejemplo, que son muy buenos para el fortalecimiento, pero creo que es importante que se pueda tener una valoración exhaustiva para poder hacer ese tipo de recomendación, porque muchas veces nos vamos como a la segura, ¿no? La natación. Oye, la natación a todos les va bien con la natación, ¿no? Tienes razón, es el ejercicio más... Sí, a ver, sí, todos naden, ¿no? Que este tipo de cosas, o simplemente caminan, ¿no? En realidad, creo que va más allá para conocer un poco desde cuándo trae el problema, desde qué tipo de limitaciones tiene ahorita, qué tipo de dolores, en dónde los presenta, hasta cierto tipo de cargas, todo ese tipo de cosas. Creo que podríamos conocerlo un poquito mejor para hacer una recomendación más al respecto. Yo la recomendación que haría, más que la actividad física o el tipo de ejercicio a realizar,
creo que sería que fuera a una valoración para poder esos alcances o esas limitaciones, y porque no es nada sencillo. Claro. Y sobre todo si la intención, también porque la edad juega un papel fundamental. No es lo mismo un embarazo, por ejemplo, a los 20, a los 30, a los 40, que por supuesto trae consecuencias y sobre todo las complicaciones que van arrastrando, porque tampoco no es lo mismo un solamente embarazo a lo largo de la vida que 2, 3 o 4. Entonces todo ese tipo de detalles son los que se tienen que como contemplar para conocer o hacer ese tipo de recomendaciones. Pero sí, bien es cierto, no es padre vivir con dolor. Sí, o sea, no es nada padre vivir con dolor. Y es bueno que se trate de manera oportuna, porque 60 años, digamos, está como en un límite en una línea muy delgada entre ya posteriormente avanzar a otro tipo de etapa, el cual se dificulte un poco más y traiga como consecuencia otro tipo de problemáticas al respecto de la salud, ¿no? Claro. Muy bien, por aquí también nos compartían: hola, buenos días, yo desde siempre hago ejercicio, de hecho hago CrossFit. En mi primer embarazo tuve una pérdida, pero fue genético. Aún así, en el segundo me dio miedo, dejé de hacer ejercicio y dice, me deprimía porque yo quería hacer ejercicio. Ahora de nuevo estoy embarazada, tengo 10 semanas, pero me siento muy cansada. Mi idea es que cuando me sienta mejor, regresaré a hacer ejercicio como caminar, dice, o en mi casa hacer algo diferente, lagartijas, sentadillas, etcétera. Muchas gracias por tu testimonio, por compartir. Sí, y era lo que comentábamos. Bueno, habíamos hablado acerca de los beneficios, pero uno de los beneficios es sentirse con ese bienestar psicológico de manera general, ¿no? Claro. El disminuir la ansiedad, el disminuir la depresión, aumentar el autoestima, porque es otro de los puntos importantes a tocar. Es uno de los beneficios que se tienen por ser la actividad física, ¿no? Aparte también, por supuesto, el controlar el peso, que eso es también fundamental para todas las complicaciones que puede llegar a tener posterior a. Mencionamos la disminución del dolor, sobre todo a nivel lumbar, que es otro de los beneficios que se puede llegar a tener. Pues el paciente, al controlar el peso, al ser físicamente más activo, pues va a tener menos incidencia de diabetes gestacional, por ejemplo, también, de estas cuestiones de la preeclampsia, que también eso es fundamental, y en general va a tener mayor capacidad funcional en todos los aspectos. Claro. Entonces, lo comentaba muy bien la radio escucha, a veces el sentirse, oye, yo he hecho toda la vida mejor actividad física y de momento quiero no exponer o quiero mejor estar un poco más tranquila, un poco más en reposo para evitar algún tipo de complicación, pues eso también trae como ciertas consecuencias que ya las mencionaba, y que de alguna forma, en la medida de lo posible, el que se empiece a meter nuevamente como estos ritmos, pues también le va a ayudar en todos los aspectos. Todo lo emocional, ¿no? Si ya siempre has hecho ejercicio y de repente te frenas por esta bella etapa del embarazo, pues ahí sí también podría ser esto que nos comenta, ¿no? La depresión, este sentimiento de malestar en general. Entonces, uno de los beneficios del ejercicio definitivamente es también apoyar este aspecto emocional. Luis, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones muy en general, verdad? Porque ya hay, como bien lo mencionas, hay que evaluar específicamente cada caso, pero en general para las mujeres que no han hecho ejercicio previo al embarazo y quieren realizar, ¿qué es lo que se recomendaría? O vámonos por trimestre, ¿no? Sí, a lo mejor al inicio. Lo que vamos a mencionar. De entrada se menciona previo oval médico, eso también es importante, previo oval médico. Dentro del primer semestre la recomendación es que la actividad física pueda ser de 2 hasta 3 veces por semana, de una actividad física estructurada. Esa actividad física estructurada mencionábamos que adicional o dentro de las capacidades o dentro del día a día que tienen, el poder manifestar algún tipo de trabajo que no exceda las intensidades de importante de volumen. Cuando hablamos de intensidad estamos hablando no más del 70% de lo que es la frecuencia cardíaca máxima en las sesiones, porque mencionábamos también que había un estrés y un aumento adicional por el embarazo en estos volúmenes. Entonces, no más del 70% en cuanto a cuestiones, y en cuanto a cuestiones de trabajo o de cargas, no se recomienda más del 50% de una resistencia máxima, y me estoy yendo como al tope, pero lo recomendable es como entre el 30-40% de una resistencia máxima, digamos, del máximo peso que puede levantar una persona, digamos, hablando como de pesas, de bajarle hasta el 30% de esas cargas, menos del 30%, sí, precisamente para no causar como un poco más en cuanto a estrés, digamos, en estas cuestiones de las intensidades. Se vean esas pesitas más chiquitas que de repente... Sí, en realidad hay que recordar que
que al final de cuentas, mientras esté el estímulo, se va a mantener ese tono muscular. Probablemente el peso no ayude a lo mucho a poder hacer como un incremento, digamos, en el volumen mago, pero al menos sí poderlo mantener, que eso es como también lo importante, porque también hay que priorizar como los objetivos en estas etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, la paciente no va a hacer actividad física por querer mejorar o moldear su estética corporal. Claro, no. No es el fin de esta prescripción. Sí, esta etapa. Esta etapa es precisamente para tener una mejor salud, una mejor condición. Sí, lo que mencionamos, para fortalecer, para ayudar a contrarrestar estos síntomas que va teniendo la paciente. Entonces, mencionamos en el primer trimestre de 2 a 3, no más de 2 a 3 veces por semana, en cuanto a cuestiones tanto aeróbicas, en cuanto a cuestiones del trabajo de fuerza, que no pasara más allá, digamos, de un 50%, porque en la literatura está todavía escrito como hasta un 60%, pero muchas veces se excede, ¿no? O es eso. ¿Y pueden ser qué tipo de ejercicios? Vamos para allá. Por lo regular, se menciona que por grupo muscular no se trabajen más de 3 ejercicios por grupo muscular y que las repeticiones no sean más de 15 a 20 repeticiones por ese tipo de... ¿Qué pasa con las abdominales famosas, Luis, durante esta etapa? O sea, una mujer, por ejemplo, aquí estás hablando que sí, se pueden hacer con cargas livianas, más repeticiones, tener cuidado de no excedernos en estas series y 3 grupos musculares. Sí, pero ¿qué pasa con el abdomen? Lo que mencionábamos era que precisamente como hay una movilidad, digamos, fisiológica articular que se desplaza un poco como este centro de gravedad y hay ciertos dolores a nivel lumbar del suelo pélvico, entonces dificulta un poco y muchas veces con cualquier tipo de movimiento de estímulo trae como resultado como una molestia importante. Hay otro tipo de recomendaciones, otro tipo de serie de ejercicios a nivel abdominal que se puedan como realizar y no necesariamente como esas abdominales, ¿no? Hay muchos ejercicios que se utilizan algún tipo de instrumentos como algunas pelotas, digamos, dentro de la práctica de los fisioterapeutas, donde no es totalmente, digamos, al suelo, sino como cierta ligera movilidad o cierta contracción, que eso puede ayudar un poco. Hay una variedad impresionante de rutinas, si bien es cierto, y comentábamos, sobre todo a los primeros trimestres, que es cuando, digamos, la ganancia o el incremento a nivel abdominal no es demasiada, conforme avanzan, se pueden hacer como alguna serie de recomendaciones en cuanto al trabajo abdominal, pero si bien es cierto, no excederse y valorar, porque también digestivamente trae muchas consecuencias, estas cuestiones de reflujo, estas cuestiones de náuseas, este tipo de cosas que tendremos que tomarlo en consideración, como todos los cambios hormonales, fisiológicos, digestivos, metabólicos al momento de realizar la actividad física. Por eso comentamos, afortunadamente o desafortunadamente no a todas les se acentúan de la misma forma o de la misma manera. Entonces habrá quienes dicen, pues a mí no me pasó nada, yo tuve todo sin problema alguno, y van a decir, no, yo apenas me movía y empezaba con ciertas molestias. Entonces es como que demasiado complicado. Estamos ahorita hablando como generalizando las cosas. Como decimos, siempre individualizar. Hay mujeres que de plano se sienten muy cansadas y dicen, no, ¿a qué hora o en qué momento voy a ir a hacer todavía ejercicio? Hay quien está muy activa, muy enérgica, y entonces dice, vámonos, aunque sea a caminar, pero vámonos. Así es, lo que mencionabas, yo te estaba revisando las cosas, se menciona que esos ejercicios, sobre todo a nivel abdominal, sí se recomendarían principalmente en las primeras semanas, siempre y cuando no haya ningún problema o riesgo. Ya posteriormente sean ejercicios más estando de pie, digamos, Oye, ya el mismo volumen de esa pancita o del bebé ya no va a permitir. Dificultará un poco. También mencionamos, y es cierto, hay personas que aún en semanas ya de embarazo adelantado, pues siguen siendo como atletas hasta de alto. Sí, no, qué bárbara, yo me sorprendo y cosas que otro de los mitos, ¿no? Que yo creo que ahorita regresando lo platicamos, ahorita estamos nada más en el primer trimestre, pero para terminar con los últimos trimestres, mujeres que cargan mucho peso y que ves haciendo este tipo de clases de CrossFit, de pesas como tal en el gimnasio y que bueno, pues uno pensaría que no, pero ya nos irás regresando de la pausa
pausa, Luis, ¿qué pasa con estas actividades que las mujeres hacen? ¿Se puede, no se puede? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son las recomendaciones en general para una mujer durante su embarazo respecto al ejercicio? Nos vamos a la última pausa, pero regresando seguimos aprendiendo más sobre el ejercicio durante el embarazo. 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 47 minutos. Estamos platicando el día de hoy del ejercicio y el embarazo con el doctor Luis Quiroga, quien es especialista en nutrición en el deporte. Luis, entonces vamos terminando ya casi con este tema. Decíamos entonces, primer trimestre, va a depender mucho de la recomendación del médico, que no haya algún riesgo en la pérdida, que no se haya recomendado reposo, porque son semanas cruciales para el desarrollo, para, ahora sí, el buen agarre del bebé, como dicen. Uh-huh. ¿Sí? Mencionábamos también, creo que nos faltó algo de mencionar en cuanto a tiempos, de manera inicial, sobre todo para aquellas pacientes que ya traen algo de sedentarismo como arraigado. Entonces se recomienda no pasar más de 20 minutos de las sesiones, digamos, que no se exceda, precisamente porque es importante identificar este aumento de la frecuencia cardíaca, este aumento de la temperatura corporal. Es importante mencionar que si hay algún tipo de síntoma, por ejemplo, como dolores de cabeza recurrentes, dificultad para respirar, mareos, dolores de alguna forma que no tengan como que no se puedan identificar por alguna razón en específico, que se valore y que nuevamente vaya a acudir con el médico de confianza, porque no es algo normal. Claro. O sea, me refiero, no es algo normal que con la actividad física se puedan manifestar estos síntomas. Entonces, eso es importante. Ya teniendo como el aval, bueno, ya es diferente. El primer trimestre, digamos, que tú lo comentaste, ya cuando todo está, digamos, en cierto proceso de maduración y todo va muy bien, ya se puede, conforme avanzando en los trimestres, pues incrementar un poco más lo que son los tiempos y las frecuencias. Ya, por ejemplo, en cuanto a tiempos, ya se pueden ir hasta sesiones de 45, 50 minutos sin problema alguno, sobre todo en cuanto a los días, en cuanto a cantidad, que puede ir hasta, mencionamos, de 4 o 5 días, y en los tiempos, 40, 50 minutos de alguna actividad física que no traiga como resultado, digamos, evitar cualquier tipo de trauma de manera importante hacia el producto. ¿Cómo qué ejercicios serían Por ejemplo, todos los de recomendados? contacto o los de combate, digamos, pues no serían como no van a ponerse a hacer karate. Sí, o sea, como ese tipo taekwondo. de recomendación. Muchas veces aquellos que exija como ciertas capacidades que, como por ejemplo mencionamos algo del CrossFit, no digo que no se pueda, ojo, no digo que no se pueda, pero sí las cargas, las intensidades, como ejemplos, muchas veces no sería como lo más recomendable. Todo aquello que implique saltos constantes o vueltas, digamos, o ciertos arranques explosivos, como ese tipo de detalles. Sí, tener cuidado. Tener como mucho cuidado al poderlo como valorarlo, ¿no? Y aquí ya sería diferenciar, Luis, si por ejemplo alguien viene practicando desde siempre el CrossFit o algún deporte más con más intensidad, probablemente aunque llegue a este segundo, tercer trimestre, pues ya tiene este conocimiento, pero si alguien nunca ha hecho ejercicio y de repente le prescribe el médico y se tiene que hacer ejercicio y vaya a una clase de CrossFit, creo que ahí sí definitivamente no es lo más adecuado. Sí, no sería lo más recomendable. Recuerden que, bueno, pasarían en este caso las madres a lejos de pensar por ellas al producto que tendrán que cuidarlo, ¿no? Y protegerlo. No estamos satanizando, y que bien claro, el CrossFit en sí o la rutina. Simplemente estamos mencionando que
que es importante, que muchas veces tienen que bajar las cargas de entrenamiento, que tienen que bajar las cargas de la intensidad, las frecuencias, el ritmo de actividad física que estaba haciendo, precisamente para evitar cualquier tipo de complicación, ¿no? Okay. Entonces, como fundamental mencionarlo. ¿Qué es lo que recomendaríamos o qué es lo que se buscaría como o recomendar lo que mencionábamos? Uno, el ejercicio tipo mencionamos aeróbico y el trabajo de fuerza, sobre todo en cuanto a cuestiones de flexibilidad, de estiramientos, que eso va a ayudar mucho antes, durante y posterior al parto, que eso también es fundamental. El hacer mucho hincapié en mantener y controlar como un peso saludable, eso va a ser también como algo... Esa ganancia. Esa ganancia exactamente que se pueda manifestar. Obviamente evitar todas las complicaciones que hemos mencionado para pues tener una mejor salud en todo aspecto, tanto para ella, tanto como para el producto que estamos como ejemplo, para quien quiere iniciar, sería la famosa caminata o alguna otra actividad, Luis, que sea de fácil realización para aquellas mujeres que a lo mejor les prescriben ejercicio, les dice el médico, sabes que es importante que lo realices para cuidar esa ganancia de peso, para el control de la presión arterial, como cuáles serían los idóneos para iniciar. Sí, lo que comentábamos es que muchas veces lo que se recomienda es este tipo de actividades, por ejemplo la natación, pero también mencionamos también con su propio cuidado, o los ejercicios también que se hacen acuáticos, que no tienen un tipo de impacto, digamos, podemos hacer cierta gimnasia, digamos, en el agua. Los aquaerobics, digamos, que donde, digamos, el estímulo no es tanto de impacto, no se expone a una temperatura, digamos, muy cruel, la frecuencia se puede controlar de mejor manera, no hay como una resistencia por la cual la paciente tenga que cargar un peso excesivo, simplemente muchas veces con los puros pesos que ella tiene, con los puros estiramientos de los diferentes músculos o articulaciones, digamos, puede ser un beneficio para ella. Si quiere de alguna forma como prepararse un poco más en cuestiones de flexibilidad, de elasticidad y ganancia de fuerza en el suelo pélvico, pues bueno, tendrían que ser ejercicios que de alguna forma vayan recomendados a ese tipo de estímulos. Desde estiramientos mencionamos la yoga, por supuesto, fue súper fundamental, esas cuestiones de controlar la respiración y que de alguna forma también le ayude en el proceso. Van a apaciguar también la mente. Sí, no, toda la disminución, todo el estrés. El hacer ejercicios de estiramiento tendrá, aunque no lo parezca, como un fortalecimiento a nivel tanto muscular o de articular. Claro. O sea, que no necesariamente se expongan a hacer ejercicios cardiovasculares o ejercicios de fuerza por los cuales no están preparados. Simplemente es como lo hemos comentado siempre, como un proceso de maduración que posteriormente, cuando se tenga mayores capacidades físicas, se puedan involucrar otro tipo de actividades para poder, posteriormente, si es del agrado, si es del gusto, el poderlas buscar, pero siempre y cuando mencionamos no traiga como complicación el que se acentúen más los síntomas o que se acentúen un poco más y que de alguna forma le traiga un problema al producto o al feto en este caso. No, y también es importante, hay clases grupales ya especializadas donde tal vez se puedan acercar, les brinden más información o ya estando en grupo, pues mayor atención acerca de cómo va su proceso, tanto de yoga, he visto natación para mujeres embarazadas donde ya hasta tienen un horario específico, el grupo de tal a tal hora. Sí, y que mencionamos, yo creo la recomendación sería principalmente el que se pueda hacer activa dentro de las capacidades o dentro de lo permisible, que pueda ser activa, el que de alguna forma también vaya teniendo un monitoreo y un control de esas capacidades o que vaya identificando ese tipo de dificultades que le permite realizar algún tipo de movimiento y puede identificar si es propio del desarrollo de esta etapa o de los cambios fisiológicos que están pasando o es por alguna mala postura, alguna mala realización de alguna actividad que traiga como consecuencia la incapacidad, porque muchas veces sabes que no puedo mover porque me duele todo, entonces ver si es qué está pasando y esas valoraciones son las que nosotros necesitamos conocer para la prescripción de la y ver también ese cansancio, a qué se puede deber, no será
una falta de nutrimentos también durante esta etapa tan importante. Así es que es la suma de muchas cosas, lo que mucho fomentan aquí en tu programa y lo hacen de manera excelente, el alimentarse correctamente, el poder controlar esa composición corporal o ese peso en específico, lo que es las capacidades de fomento de la actividad física, todo esto englobarlo y estos factores o estilos de vida traerán como resultado que la mamá o la mamá se sienta mucho mejor, que tenga un buen estado de salud, un buen estado nutricional y que eso se refleje también en la calidad de vida y ni se diga en la salud del feto, en la salud del producto. Entonces Así la cuestión es, dentro de las capacidades, ser lo más activo posible. No hacer por hacer actividad física, me refiero a que se identifique. Ya me dijeron, déjame voy a caminar y ya sentí que troté y déjame. Exacto, porque muchas veces también, por ejemplo, la movilidad o el caminar también trae como consecuencia cuando no se tiene el peso adecuado y cuando este tipo de, digamos, de cambios estructurales, morfológicos, también limita un poco la afectada. No hay quien, por ejemplo, sale a caminar y ya se empiezan a inflamar, digamos, ¿no? Los miembros inferiores. Entonces, oye, pues no puedo caminar, fíjate que me empiezan a doler las rodillas, fíjate que la espalda, fíjate que todo. Entonces, a lo mejor la caminata no lo es por el impacto. Entonces, a lo mejor, ¿sabes qué? Esto que mencionaba, este tipo de ejercicios de aquaerobics, ¿sabes que nada más estoy en un solo lugar, estoy con una resistencia propia que es el agua, empiezo a mover, no hay ningún tipo de molestia? Bueno, pues hasta caminar en la alberca. Pues eso es más que suficiente, ¿no? Pero sí es importante que cada uno de los trimestres se tendrá que hacer como una recomendación específica para ciertos tipo de movimientos, que no es lo mismo el primero que el tercero. Eso también es fundamental hablando de los trimestres, y que las intensidades tendrán que ir de menor a mayor o menor, depende sea el riesgo, depende sea cómo va el embarazo per se. Claro, pero dejar muy en claro que pues sí es un mito que no se debe hacer ejercicio en el embarazo, con sus ciertas recomendaciones y siguiendo a cabo estas mismas, pues va a poder llegar a ser la mujer prácticamente cualquier actividad. Luis, ya casi nos vamos, no sin antes pedirte tus datos, ¿dónde te podemos localizar? Sí, les puedo pasar con gusto los datos de la clínica, están en el ITESO, se los paso de un minuto, es 3639 3434. Ese es de la Universidad de ITESO, donde ustedes dan también asesoría para personas, público en general. Y también les paso el de la particular, que es la clínica esportiva. Ahí trabajamos con fisioterapeutas que valoran mucho este tipo de capacidades, que es el 2016-8362. 2016-8362. Así es, clínica esportiva. Y el de la clínica nutricia de ITESO es, ¿qué número? 36. 3634. 3434. 36, 39, 34, 34 y en la clínica 2016 8362. Sí, que era importante la invitación a primero hacer la valoración antes de la prescripción de la actividad. Me encanta, Luis, pues ahí te pueden contactar, ojalá que muchas mujeres se animen y practiquen más el ejercicio, que no se limiten, pero sí pidan una previa valoración médica. Ya nos vamos, gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, a Toñito Orején en los controles, yo soy Ruth León, muchas gracias, Luis, por tu visita, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, sabes que un placer estar siempre con ustedes. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana, quédense con el doctor Gilberto Priego y los escucho el día de mañana.